Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, mis amigos, nos vamos a sumergir en un tema que estoy segura ha estado rondando la cabeza de muchos de ustedes, especialmente si son fanáticos del mundo de las series turcas y, claro está, de sus protagonistas más icónicos. Vamos a hablar de algo que podría sonar un poco hipotético, pero que nos da pie a reflexionar sobre el impacto y la química que ciertas parejas tienen en la pantalla y, sobre todo, en nuestro corazón. Hoy vamos a preguntarnos, ¿qué pasaría si Hande no estuviera? Específicamente cuando pensamos en Kerem Bürsin. Sé que suena un poco drástico, ¿verdad? Pero créanme, a medida que profundicemos en esto, se darán cuenta de que no es solo una pregunta al aire, sino una invitación a analizar la influencia de una conexión tan fuerte. Antes de meternos de lleno en este fascinante debate, no olviden que la mejor manera de apoyar nuestro canal y asegurarse de no perderse ningún contenido como este es suscribiéndose. Es un clic rápido, es gratis y a nosotros nos ayuda un montón a seguir trayéndoles lo que más les gusta. Así que si aún no lo han hecho, deme un segundo y denle a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Gracias de antemano. Ahora sí, entremos en materia. La pregunta que nos ocupa hoy es, ¿qué pasaría si Hande no estuviera? Cuando decimos si Hande no estuviera, nos referimos por supuesto a Hande Erçel, y la pregunta está intrínsecamente ligada a su dupla en pantalla con Kerem Bürsin. Para muchos de nosotros, la imagen de Kerem Bürsin en el contexto de las series turcas está inseparablemente ligada a Hande Erçel. ¿Por qué? Porque juntos protagonizaron Senkalkapm, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones alrededor del mundo. Y no hablamos de un éxito cualquiera, hablamos de una conexión que traspasó la pantalla, de una química que hizo que los fanáticos vivieran cada escena como si fueran ellos mismos los protagonistas. Piensen en ello. Cuando Kerem Bürsin aparece en un proyecto, especialmente si es un proyecto romántico o de drama, la expectativa de verlo con una química explosiva con su coprotagonista es altísima. Pero ¿cuántas veces esa expectativa se ha cumplido de la manera que lo hizo con Hande? La pareja que formaron Eda y Serkan, sus personajes en Senkalkapm, se convirtió en un fenómeno. Su manera de interactuar, sus miradas, sus gestos, la forma en que sus diálogos parecían fluir de manera natural, todo creaba una burbuja mágica para el espectador. Era más que actuar, era sentir. Y esa sensación, mis amigos, es lo que hace que una serie pase de ser buena a ser inolvidable. Ahora, planteemos la hipótesis. ¿Qué pasaría si Kerem Bürsin estuviera en un proyecto, digamos, con una actriz con la que no tuviera esa chispa? O peor aún, si una de sus series más exitosas, que sabemos que involucra a Hande Erçel, simplemente no la hubiera tenido en su elenco? La verdad es que es difícil imaginarlo. Para muchos fans, su carrera y su imagen pública están tan entrelazadas con Hande que la idea de verlo sin ella en un papel protagónico relevante se siente como algo incompleto. Consideremos el impacto que tuvo Senkalkapm. Esta serie catapultó a ambos actores a un nivel de fama internacional aún mayor. Sus perfiles en redes sociales explotaron, sus seguidores se multiplicaron y, lo más importante, se crearon comunidades de fans apasionadas que seguían cada detalle de sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. La sinergia entre ellos era palpable. La forma en que complementaban sus actuaciones, la manera en que uno potenciaba al otro, creaba un dinamismo que atraía y mantenía al público pegado a la televisión. Imaginemos un escenario hipotético. Supongamos que Kerem Bürsin está a punto de protagonizar una nueva serie romántica. Ya tiene el guión, el director, y se está buscando a la actriz principal. Si esa actriz fuera alguien con quien Kerem no tuviera esa conexión tan evidente que tuvo con Hande, ¿cómo afectaría eso a la serie? ¿Sería tan exitosa? ¿Generaría el mismo nivel de expectación? Probablemente no. La química entre los protagonistas es un ingrediente crucial en el éxito de muchas producciones, especialmente en los géneros que suelen ser los más populares en Turquía, como el romance y el drama. Una química débil o inexistente puede hacer que incluso la historia más interesante se sienta forzada y menos creíble. Los espectadores quieren creer en la historia de amor, quieren sentir la tensión, la pasión, el anhelo. Y para eso necesitan ver esa conexión entre los actores. Por otro lado, hay que ser justos.
Kerem Bürsin es un actor talentoso por derecho propio. Ha demostrado su versatilidad en otros proyectos. Sin embargo, la dupla con Ander Zel en Senkalkapm fue algo especial. Fue una de esas combinaciones mágicas que suceden pocas veces en la industria del entretenimiento. No se trata solo de ser buenos actores individualmente, sino de cómo sus energías, sus estilos de actuación y sus personalidades se fusionaron para crear algo extraordinario. Pensemos en los momentos icónicos de la serie. Esos diálogos llenos de sarcasmo, las peleas que terminaban en reconciliaciones apasionadas, las miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. Gran parte de la magia de esos momentos residía en la forma en que Hande y Kerem los interpretaban juntos. Era como un baile perfectamente coreografiado, donde cada movimiento y cada gesto se complementaban. Si uno de ellos no hubiera estado presente, o si la química hubiera sido diferente, esos momentos no habrían tenido el mismo impacto. Incluso fuera de la pantalla, su relación generó un gran interés. La forma en que se apoyaban mutuamente, sus interacciones en eventos, sus comentarios en redes sociales, todo alimentaba la fantasía de los fans. Aunque ahora su relación sea cosa del pasado, el legado de Hanke en la cultura pop turca y mundial es innegable. Entonces, si Hande no estuviera en el contexto de una serie como Senkalkapm, la serie simplemente no sería la misma. Habría tenido que tener otra protagonista, y esa protagonista habría tenido que construir una química completamente nueva con Kerem. Y sinceramente sería una tarea titánica reemplazar la conexión que existía entre ellos. ¿Podría Kerem Bürsin seguir siendo exitoso? Absolutamente. Pero, el impacto de esa serie en particular, y su propia imagen ligada a esa serie, ¿sería el mismo? Dudo mucho que sí. La pregunta también nos lleva a reflexionar sobre el fenómeno de las parejas de pantalla en general. A menudo los actores que tienen una gran química en la ficción se convierten en ídolos para los fans, y su asociación trasciende la pantalla. Esto puede ser algo maravilloso, ya que crea una conexión más profunda con el público y mantiene viva la magia de la historia. Sin embargo, también puede ser un arma de doble filo, ya que puede crear expectativas poco realistas o dificultar que los actores exploren otros roles o parejas sin ser comparados constantemente. En el caso de Kerem y Hande, su química fue tan fuerte que se convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca reciente. Sus fans los adoraban tanto juntos que incluso se crearon hashtags y movimientos para que continuaran trabajando juntos en futuros proyectos. Y de hecho lo hicieron en varias ocasiones. Piensen en la cantidad de contenido que se generó a partir de su trabajo conjunto. Entrevistas detrás de cámaras, rumores, análisis de sus escenas, todo giraba en torno a esta pareja. Si uno de ellos no hubiera estado ahí, ese vasto universo de contenido y de fanatismo simplemente no existiría en la misma magnitud. Ahora, seamos claros. Esta no es una crítica a ninguna de las actrices que podrían haber trabajado o que hayan trabajado con Kerem en otros proyectos. Cada actor tiene su propio estilo y su propia forma de crear química. Pero la pregunta es específica: ¿qué pasaría si Hande no estuviera? Y la respuesta, basada en la evidencia del fenómeno Senkalkapm, es que el impacto y la recepción de esa serie, y la forma en que Kerem Bürsin se consolidó como un ídolo romántico a gran escala, serían considerablemente diferentes. Podríamos incluso hipotetizar sobre el impacto en la carrera de Kerem. Senkalkapm no solo fue un éxito de audiencia, sino que también abrió puertas a nuevos proyectos, a mayor reconocimiento internacional y a una base de fans aún más leal. Si Hande no hubiera sido parte de ese tándem, es plausible que el impulso que recibió Kerem Bürsin de esa serie no hubiera sido tan explosivo. Tal vez habría tenido éxito en otros proyectos, pero la conexión y la narrativa que construyeron juntos fueron un factor determinante. Es importante recordar que el éxito de una serie no depende de una sola persona. El guión, la dirección, el resto del elenco, la producción, la estrategia de marketing, todo juega un papel crucial. Sin embargo, la química entre los protagonistas, especialmente en géneros como el romance, es un componente que puede elevar una serie de buena a excepcional. Y la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda alguna, excepcional. La pregunta en última instancia nos invita a apreciar la magia que sucede cuando dos talentos se encuentran y se potencian mutuamente. Nos hace reflexionar sobre la importancia de esa conexión en pantalla, esa electricidad que sentimos como espectadores cuando dos actores parecen estar hechos el uno para el otro.
Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa conexión fue, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales de uno de los éxitos más grandes de la televisión turca reciente. Si Hande no hubiera estado, estaríamos hablando de una historia diferente, de un impacto diferente y quizás de un Kerem Bürsin con un camino profesional que, si bien exitoso, no habría tenido la misma banda sonora emocional que la que construyó junto a Hande Erçel. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de la hipótesis y la reflexión sobre la importancia de la química en pantalla. Hemos hablado de cómo Kerem Bürsin, para muchos, está intrínsecamente ligado a Hande Erçel, especialmente por el fenómeno que fue Senkalkam. Analizamos que si Hande no hubiera estado en ese proyecto, el impacto y la recepción de la serie, y posiblemente el impulso en la carrera de Kerem, habrían sido significativamente diferentes. Hemos llegado a la conclusión de que la dupla que formaron fue una de esas combinaciones mágicas que ocurren pocas veces en la industria, una sinergia que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Es innegable que la conexión entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un factor crucial en el éxito masivo de su colaboración. Hemos profundizado en cómo la química entre protagonistas es un ingrediente esencial para que el público crea en las historias de amor y se conecte emocionalmente con los personajes. Y en el caso de Kerem y Hande, esa química fue sencillamente explosiva. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su participación y su atención significan mucho para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin habría tenido el mismo éxito sin Hande Erçel en Senkalkam? ¿Qué otras duplas de pantalla consideran que tuvieron una química similar? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos explorando estos temas fascinantes, no olviden dejarle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta la próxima.